Estamos de vuelta con la última parte de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos ha acompañado el ministro de Educación, Raúl Figueroa, está con nosotros, así que le damos las gracias nuevamente por conversar con los canales regionales. Desde Arica hasta Magallanes nos están viendo, ministro. Y en esta última parte me gustaría que hablásemos acerca del diálogo que ha habido o no con los profesores, con las distintas instancias, ¿verdad?, de la educación. Los profesores han puesto sobre la mesa 9 condiciones, entre ellas decíamos la cobertura del seguro por el bono COVID, pero también otras. Y fíjese que ellos han dicho que no han sido escuchados, que no han estado sus propuestas sobre la mesa, que no han tenido respuestas, pero yo creo que en un momento muy complejo como es la previa de la vuelta a clases, justo en ese momento el ministro Lucas Palacio, el ministro de Economía, dice: en buen chileno, los profesores están flojeando, y eso le dolió a muchos. ¿Cuál es la valoración que hace usted de los profesores en Chile en un año tan difícil? Yo lo he dicho siempre, lo reitero ahora: el compromiso, el esfuerzo, el aporte de los profesores siempre, y particularmente en el difícil año 2020, fue fundamental para poder mitigar al máximo los efectos de una pandemia que nos ha afectado en distintos niveles. Y por lo tanto, yo quiero reiterar ese agradecimiento. El presidente Sebastián Piñera fue y ha sido también muchas veces muy claro en valorar y agradecer el esfuerzo de los profesores. Y en ese contexto creemos que es muy importante también a veces despejar como dudas, porque si uno mira de repente la prensa, queda la sensación de un conflicto que en la práctica yo creo que no es tal. Hay diferencias, por supuesto, pero el consenso que existe entre todos quienes participamos del sistema educativo respecto de lo relevante que es volver a las clases presenciales de manera segura, la verdad es que es total. Quedó de manifiesto, de hecho, en una reunión que tuvimos con el presidente de la República en La Moneda, donde todos los actores del sistema educativo, expertos, el colegio de profesores, organismos internacionales, la defensora de la niñez, la presidenta del colegio médico, que no es del ámbito educativo, pero que en esto tiene también mucho que aportar, sostenedores, apoderados, etcétera, hubo un consenso total de que el esfuerzo por volver a clase no debe dejar de hacerse. Y solo para despejar, el diálogo ha existido siempre, ha existido a nivel nacional con la directiva del colegio y con otros organismos, y es muy importante también que ese diálogo y esa participación se genere a nivel local. Como lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente con mucha claridad, no es ni el Ministerio de Educación ni el Colegio de Profesores el que va a determinar si los niños vuelven a clase, son los papás de esos niños los que toman esa decisión. Y por lo tanto tenemos que darle el espacio para que puedan libremente, con tranquilidad, con confianza, tomar la mejor decisión para sus hijos. Y eso se hace de diversas maneras, pero entre otras cosas, con un nivel de diálogo y participación también muy centrado en lo local. La conversación entre el director del colegio, su centro de padres, su centro de estudiantes, los profesores, los asistentes de la educación, para ir generando espacios de confianza que nos permitan seguir avanzando. Pero yo creo quedarme en esto, Scarlett, con un tema muy importante. Yo creo que hoy día nadie duda de el consenso en torno a lo relevante que es, por supuesto, la educación para nuestros niños, y en particular que el sistema educativo este año funcione de una manera distinta a lo que fue el año 2020, porque la presencialidad es un valor que debemos cuidar. Para que tengan una idea, los niños más vulnerables son lamentablemente los que se ven más afectados por la prolongada suspensión de clases. Algo usted señalaba cuando hablábamos al principio de la conversación, la conectividad o la falta de conectividad, eso afecta a los niños más vulnerables. El hecho de a veces no contar en la casa con todos los elementos para poder seguir aprendiendo en forma más autónoma. E incluso si uno considera el 2020 y eventos que tuvimos el 2019, como paros y luego hechos de violencia a partir de octubre, tenemos niños que llevan del orden de 1 año y medio sin pisar una sala de clase. Y el impacto que eso tiene para ellos es muy fuerte, y por tanto la obligación que tenemos como autoridades, como miembros de la comunidad educativa, es de trabajar para revertir esos impactos negativos. Le quiero preguntar directamente, usted es padre, usted es apoderado. ¿Cuál va a ser su rutina? ¿Usted va a enviar a los niños al colegio? Sí, yo tengo 5 niños, de los cuales 4 están en edad escolar, el mayor está en la universidad. Y obviamente nosotros lo hemos conversado en nuestra casa y todos estamos, nosotros digamos como apoderados y también nuestros niños, muy dispuestos y también muy deseosos de poder recuperar de manera segura la educación. ¿Y cuál va a ser la rutina? Por ejemplo, ellos van en transporte escolar. ¿Cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tomar como familia?
Sí, bueno, hay de todo, tengo unos más chiquititos y otros más grandes. Los más grandes en general se van por su propia cuenta en el transporte público y los más pequeños los llevamos nosotros. Lo que nos ha informado el colegio es que van a usar mecanismos de jornadas un poco más reducidas, donde en el fondo en vez de ir todo el día, van en la mañana y luego en la tarde siguen con algunas clases online. Y en algunos casos también van a alternar, no van a ir todos los días seguidos, sino que haciendo turnos por días. Y usted, yo creo que mucho se juega en la confianza, ¿verdad?, que hay entre los apoderados, el sostenedor del colegio, los docentes, los trabajadores de la educación. Yo creo que si hay una buena relación, comunicación y confianza, esto fluye. En otros lados probablemente la situación no sea igual, yo creo que ahí hay diferencias también. Me gustaría preguntarle finalmente, ¿cuándo proyecta usted, siendo probablemente optimista, en que podremos de alguna manera, y bien entre comillas, normalizar y pensar en un mundo en que los niños y niñas vuelvan al colegio ya en una condición distinta, probablemente un poco más libre? Bueno, obviamente depende muchísimo de cuando se tenga un mucho mayor control de los casos de contagio de la pandemia, para lo cual la vacuna obviamente va a contribuir muchísimo. Chile ha tenido un comportamiento ejemplar en materia de vacunación. Decíamos además que los trabajadores de la educación han sido prioritarios en eso también. Sí, claro, pero hasta el colegio médico teme un rebrote después de los permisos de vacaciones justo ahora en marzo, ¿verdad? Entonces eso complica mucho los planes, claro, probablemente. Entonces, en el fondo, ante la pregunta ¿cuándo vamos a empezar con un sistema mucho más normal? Es difícil el caso del ministro de Educación hacer esa proyección, yo creo que le corresponde más al ministro de Salud, pero lo que sí está claro es que yo creo que vamos a tener un primer semestre mucho más cargado a una educación híbrida, ¿cierto?, para luego en el segundo semestre tener, yo creo que mayores espacios de continuidad en lo presencial, porque en el fondo todo está dado en qué medida hay que mantener el distanciamiento físico. Si se dan condiciones sanitarias que permitan ir cambiando eso va a permitir darle mayor continuidad al proceso presencial. Y usted ha dicho, si hay que cerrar colegios o suspender las clases, lo hacemos. ¿En eso no hay duda? Eso no hay ninguna duda. El control de la pandemia sigue siendo el principal objetivo, ¿cierto? Desde el punto de vista educativo tenemos que combinarlo con cómo darle a los alumnos las mejores oportunidades. Y sabemos que para ello asistir a clases es muy importante. Pero el control de la pandemia es el principal objetivo, la seguridad, la salud. Y en ese sentido, lo hemos dicho y lo repito para que no quede ninguna duda, los protocolos son estrictos para cuidarnos y también son estrictos para tomar medidas, si es necesario, de volver a una situación más restrictiva. Y por tanto, si eventualmente hubiese que cerrar un curso, un nivel o una escuela completa, bueno, habrá que hacerlo, por supuesto, en coordinación con la autoridad sanitaria. Lo importante es que esto es dinámico, por lo tanto puede ser que un colegio tenga que tomar medidas de ese tipo, pero otra escuela, incluso de la misma comuna, puede seguir su funcionamiento, porque ahí a lo mejor nos han dado los casos que llevaron a tomar porque la pregunta obvia, ministro, es ¿y qué pasa si en una comuna se inician las clases pero cae en cuarentena y confinamiento obligatorio? ¿Van a seguir las clases, pregunto? ¿Podría haber clases en cuarentena? Hasta ahora, por disposición de la autoridad sanitaria, si las comunas están en cuarentena, los establecimientos deben operar a distancia. Desde la fase 2 en adelante se pueden tomar medidas de presencialidad, abrir las escuelas para que haya presencialidad. Si está en cuarentena, por tanto, comunas que hoy día están en cuarentena no van a poder iniciar clases el 1 de marzo. Comunas que luego bajen a cuarentena por alguna razón sanitaria tendrán que también volver entonces al mecanismo de educación a distancia. Le ofrezco los últimos 30 segundos, ministro, de esta entrevista para que le hable a los alcaldes de todo el país y a los padres y apoderados. Muchas gracias, alcalde. La educación es el principal mecanismo para poder desarrollar todas las capacidades de nuestros jóvenes y que puedan por esa vía acceder a mejores oportunidades. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer como país es entregarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la mejor educación posible. Lo que empieza a partir del 1 de marzo, en términos de ir generando espacios de presencialidad, va precisamente en esa dirección, que todos nuestros niños y jóvenes puedan acceder a la mejor educación y también por esa vía a las mejores oportunidades. Sabemos que es difícil, es un esfuerzo que tenemos que hacer, ha sido difícil en Chile y ha sido difícil en todo el resto del mundo, pero es un esfuerzo que vale la pena porque beneficia a todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, que deben ser
nuestra principal prioridad. Mi invitación es a que hagamos de esto una causa que nos una, que seamos capaces de trabajar en conjunto para darle a nuestros alumnos el mayor bienestar posible en materia de salud, de desarrollo socioemocional y de aprendizaje, y que evitemos a toda costa llevar conflictos al sistema educativo, porque es lo único, es la receta para fallar. El conflicto es una receta que nos lleva al fracaso, la unidad es un camino que nos lleva al éxito. Eso vale para todo y muy particularmente en educación. Y por último, la vuelta a clase es voluntaria para las familias, pero para que las familias puedan efectivamente tomar esa decisión es importante que los sostenedores abran sus escuelas y le den la oportunidad. Puede ser que la primera semana de marzo un colegio abra y los papás decidan no enviar a sus hijos. Obviamente es un escenario que no nos gustaría, pero no es tan grave como el escenario de papás que quieran enviar a sus hijos al colegio y no lo pueden hacer porque su colegio está cerrado por disposición del sostenedor. Eso es lo que tenemos que evitar, y una invitación a trabajar en conjunto por la educación y las mayores oportunidades de todos los niños y jóvenes de nuestro país. Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchas gracias por conversar con las regiones de Chile. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Carla, un saludo a todos. Gracias, y a ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.